Yacu Pérez, prefecto de la SUAY y solicitante de la consulta popular. Bienvenido a Contacto Directo. Un gusto saludar a todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Buenos días. Sobre la consulta popular que solicitó para que sea calificada por la Corte, plantea usted dos preguntas. La primera es preguntarle al pueblo si está de acuerdo con prohibir, sin excepción, dice, actividades de prospección, de exploración, de explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana, a gran escala, en fuentes de agua, en páramos, en bosques protectores, etcétera, en la provincia de la SUAY. Esto fue lo que dijo el síndico de la Cámara Nacional de Minería respecto a esa pregunta. Escuchemos. Pero se olvida de la etapa que es más contaminante y la comunidad ecuatoriana debe saberlo. La actividad más contaminante es el beneficio y refinación de minerales, la que contamina ríos, fuentes de agua. Se utiliza mercurio en unos casos, cianuro en otros casos, y si no se la ejecuta de correcta manera es la más contaminante. Así tenemos muchos casos como Río 7 en Azuay y el río Calera y el río Amarillo en la provincia del Oro. Y eso se olvida de colocarlo el prefecto de la SUAY en esa pregunta. Nos damos cuenta de que es una pregunta más política. Usted ha solicitado su derecho a la réplica. Adelante. Bueno, me alegra enormemente que el señor representante de la Cámara de Minería reconozca que hay una actividad extremadamente contaminante, y eso es la minería. En todas sus etapas, pero fundamentalmente en la etapa de explotación y el refinamiento. Si hace falta esa siguiente etapa, qué lindo, preséntenlo también ustedes, señores representantes de la minería. Es más, la Corte Constitucional, de acuerdo a sus facultades y prerrogativas que tiene la posibilidad de modular la pregunta. Eso no tenemos inconveniente. Lo que sí estamos de acuerdo, y ahora qué bueno que haya un reconocimiento de manera explícita, que la minería es una de las actividades más contaminantes, que arruina las fuentes de agua, que envenena los ríos con mercurio, con cianuro, con metales pesados, y que genera todo estos procesos de acidez. Ahora, en lo de fondo, las cámaras no están de acuerdo con la consulta porque creen que lo que se debe hacer es controlar, en el caso de que existan esas irregularidades, esos riesgos a los cuales se están refiriendo, prohibir que ocurra en esos sitios donde no pase el control minero o ambiente, pero no afectar a toda la actividad a través de una consulta que implicaría una prohibición total. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, los señores representantes de la minería dicen sí a la explotación minera. Los defensores del agua, de la ecología, decimos no a la explotación de la minería. Entonces, que no sean ni los defensores del agua, ni las cámaras de minería, ni el gobierno quienes decidan, sino aplicando lo que dispone el artículo 1 de la Constitución de la República, que dice que la soberanía radica en el pueblo. Y una de las formas de participar, o más bien que se ejecute la soberanía, es la participación. El artículo 95 y el artículo 104 de la Constitución permite el ejercicio de esa participación a través de una consulta popular. Entonces, que no sean ni los que están a favor ni los que están en contra quienes tomen una decisión, sino que sea el pueblo soberano de la SUAY quien tome la decisión, quien tome esta decisión trascendental para apostar por el futuro de una provincia, por el futuro del país, que es la defensa del agua, de la ecología. Sobre las fuentes de agua, justamente, escuchemos también lo que dijo Mauricio Murillo. Si nosotros decimos no a la minería en todas las reservas de agua, en fuentes de agua, no habría minería en el Ecuador. Debemos exigir que sea la academia, que sean los expertos, que sean los ingenieros ambientales, ingenieros geólogos, quienes digan dónde se puede hacer minería y quiénes no. Imagínense que el prefecto en la pregunta, y en la prensa lo ha dicho, son dos preguntas. La primera que prohíbe y la segunda que se cancele concesiones. Y amenaza, si la Corte Constitucional no acepta aquella vía para dar paso a la consulta popular, irá a una consulta nacional. Es decir, que si llegamos a ese estado, no habrá minería en el Ecuador. Sobre lo primero, no a la minería en fuentes de agua significa no minería en Ecuador, y eso sería lo que se está consultando. La peor decisión que puede tomar un gobierno responsable es permitir actividad extractiva en fuentes de agua. Eso sería un crimen, un ecocidio, sabiendo que vivimos en un país privilegiado de agua, y en la provincia de la SUAY particularmente,
en donde el 45% de su territorio está compuesto de bosques protectores y humedales y páramos. Y el páramo constituye un espacio ecológico de importancia suprema, porque capta el carbono 14, el carbono para evitar, para atenuar el cambio climático, que este rato es una amenaza, y no solamente una amenaza, sino una realidad. Es donde regula el ciclo hidrológico, el ciclo biogeoquímico, y eso permite precisamente controlar, regular, y ese lugar deben ser sagrados. Ahí no se puede dar minería por las consecuencias que trae, las externalidades negativas y los impactos catastróficos frente al agua que tomamos, que sirve para la agricultura, que sirve para la ganadería, que sirve para actividades industriales, pero sobre todo que sirve para beber, para consumir. En el evento de que en Cuenca se dé la actividad minera, sería el acabose, porque en el Parque Nacional del Cajas, que están alrededor, y en la provincia de La Suay, el 25% del territorio de la provincia está comprometido con la minería. Es decir, eso es un crimen, y por eso es nuestra necesidad imperiosa de proteger, pensando no solamente en nosotros egoístamente, sino sobre todo en nuestros hijos, en las generaciones venideras, que no podemos darnos el lujo de permitir el acabose del futuro. Hay una realidad en cuanto al impacto ambiental. Otra realidad en Ecuador es que tenemos un déficit, un desempleo, hambre, y que más recursos con trabajo bien hecho podría aliviar. El problema es cuando se explota y no es para el beneficio del país. Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes, las cámaras sostienen que sí hay posibilidad de hacer minería técnica y responsable en Ecuador, como ha ocurrido en otros países. Pregunto, ¿no hay parámetros como los que se han tomado en cuenta en países como Chile? Claro, con cobre, pero por ejemplo, estándares que si el agua 30 kilómetros antes de la mina tiene que estar limpia o 15 kilómetros por debajo. ¿Hay experiencias en otros países que se podrían replicar en cuanto a técnica para que no exista esas afectaciones que usted advierte? La revista National Geographic dice que la única técnica que imposibilita la contaminación del agua es no tocarlo. Recordemos lo que pasó en Brumadinho, recientemente en el Brasil, el año pasado, cuando no solamente a 30 kilómetros, ese recorrido que tuvo en este lugar de Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, terminó acarreando el lodo tóxico 600 kilómetros para llegar a la Amazonía. Eso es, en muchos casos se habla de que para evitar una contaminación tiene que llevarse más allá de los 10.000 kilómetros, es decir, un impacto ambiental está hasta un radio de 10.000 kilómetros. Entonces, eso es físicamente imposible. Y el caso de Chile, todo fue un espejismo. Ahí se manifiesta que se ha generado fuentes de trabajo. Codelco apenas es el 30% de empresa estatal que viene elaborando ahí. El resto son empresas privadas y se llevan todo, nos dejan el hueso. Esa parte es importante, porque cuando usted dice se llevan todo, la Constitución aquí determina que el 50% tiene que ir para el Estado, pero usted dice primero hay que reformar la ley cuando se refiere al 5% en las regalías, y luego ¿por qué es que a pesar de que diga que el 50% tiene que ir para el Estado, usted considera que en la práctica no es el Estado el que más se beneficia? Porque el gobierno de Correa fue el gobierno que más pisoteó la Constitución. La Constitución dice que no más allá del 50% debe beneficiarse las empresas multinacionales, pero aquí se benefician con el 95, hasta el 96%. Pongamos el ejemplo de la Lundin Gold en Fruta del Norte. Ahí se les da una explotación, una concesión para 14 años. Ahí van a generar, apenas al Ecuador le van a dejar menos de 130 millones en 14 años. Es decir, todo se lleva la empresa. Cuando recordemos que anualmente se genera por impuestos más de 14.000 millones de dólares en impuestos, pero esta empresa nos va a dejar 9 millones de dólares en Amazonía ecuatoriana. Eso es un insulto a la inteligencia. Es decir, se llevan todo. Lo único que van a dejar son los impactos ambientales que van a ser lesivos para el futuro de los ecuatorianos. Por eso la necesidad de una consulta popular en el Azuay y ojalá algún rato a nivel del país. Yacu Pérez, prefecto del Azuay, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre a las órdenes. 7:30.